can play some. Hey, ¿qué onda amigos y suscriptores de YouTube? Una vez más aquí, ISONTech, y hoy amigos les traigo un nuevo video. Este es un nuevo video tweak de un tema para tu lock screen. Si yo prendo mi dispositivo vamos a poder ver que no tengo la opción de deslizar para desbloquear ni de la cámara, y si yo me muevo, bueno, no va a ocurrir ningún cambio. Así que lo único que tengo es la bolita, como pudieron haber visto, esta bolita, que si yo le doy tap se me aparece otro círculo con aplicaciones personalizables, y en este caso el de desbloquear y el de cámara. Si yo vengo a alguna de estas aplicaciones me va a pedir la contraseña, así como si sea para desbloquear. Este es el Android Lock, y si el video de este tweak se los dejaré en la descripción. Si me voy en este caso a lo que vendría siendo cámara, no me pide absolutamente ninguna contraseña para este tweak. Así que bueno, vamos a desbloquear nuestro dispositivo, y lo primero que tenemos que hacer para hacer esto es tener instalado Cydia y hecho el jailbreak. Si no saben cómo hacer el jailbreak, está en la descripción el link. Así que bueno, una vez hecho esto, entramos a Cydia, esperamos a que termine de cargar y vamos a irnos a la pestaña de buscar y vamos a buscar Jelly Lock 7. Es directamente desde la repo de Big Boss, no hay ningún problema, y este tweak es gratuito. También está disponible en otras repos, pero bueno, esta es la repo que viene por defecto y es en la que yo tengo instalado y me funciona perfectamente. Una vez instalado todo esto, vamos a irnos a la pestaña de ajustes y vamos a ver que se nos crea un nuevo contenido que va a ser este de aquí, Jelly Lock 7. Una vez aquí nos da la opción para habilitarlo o deshabilitarlo, que funcione. El esconder este es para el de desbloqueo, porque lo podemos desactivar y podemos desbloquearlo como originalmente era, y también de la cámara. En este caso yo tengo los dos ocultos para que no ocurra ningún problema. Nos dan otras especificaciones, y bueno, aquí en App Shortcuts nos da 5 opciones de personalizar. Aquí yo tengo la opción 1 y me muestra todas mis opciones y todas mis aplicaciones para personalizar. En este caso, como habrán visto, yo tengo la aplicación de Facebook. Aquí está la aplicación de Facebook, yo puedo seleccionar cualquier otra. Y una vez hecho algún cambio en alguna de esas aplicaciones, le damos en Respring, va a ser un Respring normalmente y va a reiniciar nuestro dispositivo, y ya vamos a tener nuestro dispositivo con el Jelly Lock como les muestro aquí. Esto ha sido todo amigos, un video bastante corto. Si les gustó este video no olviden darle me gusta, suscríbanse, compártanlo con sus amigos. Esto ha sido todo de mi parte amigos, ISONTech fuera. Si te gustó este video no olvides darle me gusta, y de este lado dale click en suscribirse para que te llegue directamente mi contenido, ya que diariamente estaremos subiendo al menos un video de todo el mundo relacionado con Apple y tecnología. Además, aquí de este lado y en la descripción están los links de mis páginas sociales para que me sigas. Y además, si te gustan los videojuegos, sobre todo aquellos videojuegos de terror, dale aquí en el botón de home de este iPhone para que te vayas directamente al canal de Isakini Games. Esto ha sido todo amigos, ISONTech fuera.